Hola, esto es Evangelio Público. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Hoy es domingo 17 de enero del 2021. Es alrededor del mediodía. El mensaje que tú vas a escuchar en este momento es improvisado. No hay un guión. No hay nada escrito. Es simplemente palabra improvisada. Palabra que sale del corazón, principalmente para el que está hablando. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas veces en la calle, en la familia, en el trabajo, en internet o a nuestra puerta ha llegado alguien con la presentación de este versículo que se promueve en todas partes, en México, en el mundo? En los juegos de básquetbol se ponen pancartas, cartulinas con John 3:16, Juan 3:16, en inglés, en español, en francés, en lo que sea, en la lengua que sea. Y se ha hecho una popularización de este versículo al grado de que, bajo mi propia experiencia, te estoy hablando de lo que yo he vivido, ha habido momentos en los cuales yo leo Juan 3:16 o lo veo en la calle y hasta lo menosprecio. No tengo conciencia del valor del versículo de Juan 3:16. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué vivimos bajo una inconsciencia? ¿Por qué pensamos que Juan 3:16 es un versículo más? Prácticamente estamos pisoteando la gracia del Creador. Prácticamente estamos menospreciando la sangre de Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Primero que nada, Dios no se asombra de esto. Dios nos hizo, y en algunos aspectos nos hizo a su imagen y semejanza. Pero no en todos, obviamente. No tenemos ninguna facultad de deidad, no tenemos ninguna facultad divina, no somos soberanos, no controlamos el tiempo, no podemos quitar, poner, y si lo hacemos, el libro de Ezequiel dice que el que juega, ¿sí?, a hacer amarres, el que quita, el que pone, el que le dice al que va a morir que va a vivir, y el que le dice al que va a vivir que va a morir, se mete en problemas con el Creador. Se llama manipulación espiritual, y ese es un atributo únicamente perteneciente y exclusivo del Creador. Dios no se asusta, no se asombra de que nosotros menospreciemos Juan 3:16. Él nos hizo. Él sabe lo que yo estoy pensando en este momento. Él sabe lo que voy a decir dentro de 30 segundos. Él sabe lo que tú vas a hacer mañana. Él sabe lo que yo voy a hacer pasado mañana. Él sabe la hora, el minuto, el segundo, la milésima de segundo en la cual tú y yo vamos a morir. Él sabía cuando nosotros íbamos a nacer. No hay nada oculto para Él. Él todo lo sabe. Él todo lo controla. Él está presente en todos lados y no hay nada imposible para Él. Dios no se asombra de que tú y yo menospreciemos Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que pasa es que nosotros menospreciamos ese versículo porque la gracia de Dios y su misericordia es tan vasta que muchas veces caemos en una zona de confort que podemos controlar o no,
Depende de la persona y depende de la relación de la persona con el Creador. Pero te voy a decir algo. Es bueno estar en una zona de confort, en la cual veas de lejos Juan 3:16. Pero ninguna zona de confort se va a comparar a cuando el Espíritu Santo, el Espíritu del Creador, te muestra tu condición de necesidad espiritual. Es en el pecado cuando el hombre, cuando la mujer entiende su condición, su posición en el universo. Hay personas que pueden beber y beber, viernes se ponen ebrios, sábado también están ebrios al grado de perder el juicio, y el domingo, bajo argumentos populares, bajo argumentos propios, piensan que una cruda moral y física se quita el domingo con otra borrachera en menor nivel. Cuando una persona está en esa situación, puede inclusive aparentar tener un bienestar. Por eso se asombra, por eso la Biblia dice que hay dos tipos de hombre, el hombre natural y el hombre espiritual. Juan 3:16 se comprende, no cuando eres un hombre natural, con casi mente reprobada, sino cuando eres un hombre espiritual, con la mente de Cristo. Pero este mensaje va en específico para aquellos que cayeron de la gracia, aquellos que dijimos que nunca íbamos a caer, aquellos que nos sentíamos tan firmes, tan seguros, que vino el avergonzamiento y vino la deshonra ante nuestro Creador, ante aquel que defendíamos su nombre a capa y espada, ante aquel que su nombre es santo y vive por los siglos de los siglos, ante aquel que todos allá afuera blasfeman, nosotros también lo blasfemamos de una u otra manera. La Biblia, la palabra de Dios dice: antes de la caída es la soberbia. Toda cosa mala que nos suceda, que nos acontezca en cualquier área de nuestras vidas, tuvo una causa espiritual. Antes de la caída es la soberbia. Unos caen menos, unos caen más. Unos están con el lodo hasta la cintura y otros se están hundiendo en el fango. Como perros vuelven a comer su propio vómito. Como cerdos volvemos a revolcarnos en el lodo. Y Charles Spurgeon hizo una gran diferencia en esta frase, leyenda, en la cual él dijo, las ovejas pueden caer en el lodo, pero van a empezar a clamar para que el Creador, el pastor, los saque del lodo. Sin embargo, los cerdos necesitan el lodo, y los cerdos ahí se quedan en el lodo. El libro de Proverbios dice que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará el Señor. Yo no sé cuál sea tu situación, pero mi situación es esta.
Porque cuando hablamos de Jesús, de la Biblia y de cualquier mensaje que tenga que ver con Dios, primero es para nosotros. El libro de Isaías capítulo 53 dice que por sus llagas fuimos curados, que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cómo podemos nosotros entender y darle el valor correcto y total a Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo podemos darle el valor a este versículo de la Biblia y a otros tantos de la Biblia, si no es que la Biblia entera, desde la primera letra de Génesis hasta la letra final del Apocalipsis, por muy duro que hable el Creador a su creación, es un favor del Creador a su creación? Por más dura, agresiva, fuerte que nos parezca alguna letra de la Biblia, es un favor del Creador para nosotros. Cuando el Señor nos dice: como perro rompes mi palabra, como perro vuelves a comer tu vómito, como cerdo vas a revolcarte al lodo, amando el mundo más que a mí. Cuando Él habla de esa manera, aún así es un favor del Creador para su creación. Y el hombre debe de estar plenamente agradecido, porque bajo esos argumentos, bajo esas palabras, es que nosotros podemos practicar Proverbios 1. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando nosotros abundamos en el pecado, en la iniquidad, aun cuando pensamos y creímos y declaramos y profetizamos que no íbamos a abrazar el pecado, veíamos al pecado y a los pecadores de lejos, caímos, y la paga del pecado es la muerte. Y cuando tú abrazas el pecado, te vuelves estúpido. Cuando tú tenías sabiduría, cuando tú tenías inteligencia, cuando tú tenías conocimiento, la paga del pecado es la muerte. Y cuando tú no practicas Proverbios 1, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, te vuelves estúpido, es decir, te vuelves ignorante. El conocimiento y la sabiduría, así como la inteligencia, vienen de parte del Creador. ¿Acaso no dice el Señor también en el libro de Proverbios, ese gran libro de sabiduría sapiensal, celestial y sapiensal: dile a mi sabiduría que es tu hermana, y dile a mi inteligencia que es tu pariente, tu familiar? Así como Él la da, Él la quita. Él la da a quien quiere y Él la quita a quien quiere. Y en el libro de Isaías Él mismo dice: ¿podrás detener lo que yo hago? ¿Podrás contender conmigo acerca de lo que yo hago? De ninguna manera. El hombre no puede hacer nada para entorpecer y detener la voluntad perfecta, buena y agradable del Creador sobre la vida del hombre. Déjame decirte algo. Entre más se tiene conocimiento de Dios, entre el nivel, cuando el nivel de oración, de adoración, va en aumento, y el hombre interrumpe ese proceso con pecado o con obras muertas, como un perro volviendo a su vómito y como un cerdo revolcándose en el lodo,
es más difícil volverse al Creador. Es más difícil. Puedes experimentar una aparente paz en medio del pecado, pensando y diciendo que este es el camino, estoy bien, estoy en paz. Sí, bebí vino tinto ayer, no hay problema, Dios no me ha reprendido, tengo confianza, porque Dios es amor, Dios es bueno. Yo me equivoqué, yo traía otras ideas, me estaba convirtiendo en un religioso, en un fariseo, y esos crucificaron a Jesús. Podemos crear, diseñar, idear argumentos para justificarnos, pero hay algo negativo en eso, que cuando lo hacemos vamos cauterizando nuestro corazón, vamos cauterizando nuestra mente, y hay algo peligroso en eso, porque podemos caer en obtener como resultado lógico y consecuente, basado de lo experimental, a tener una mente reprobada. Y ahí es cuando es muy difícil regresar a los caminos del Señor, los cuales son altos como las montañas, los cuales no son como los caminos del hombre, como el hombre pueda crearlos, creerlos, diseñarlos, promoverlos, escribirlos. Entre más conoces al Creador, más difícil va a ser que tú regreses a su camino. ¿Cuántas personas en internet no andan bajo sus propios caminos? Hace un momento estaba en redes sociales perdiendo el tiempo, dándole rienda suelta a la carne, adquiriendo sabiduría del mundo, escuchando música del mundo, haciendo obras de muerte. Y escuchaba yo y veía un video de un hombre que se llama Almighty, que tiene una marca de lentes de moda que se llama Good Demon, demonio bueno. Y el título de Almighty sabemos que en español significa el Todopoderoso. Es uno de los nombres de Dios. Y esta persona se atreve a decirse el Todopoderoso. Y él hasta publicó un video donde dice: yo no soy Almighty, yo soy Alejandro o la corriente. Yo no le creo. Porque si yo no quiero que me digan Dios, no voy a escribir en mi nombre Dios. Cuando tú abrazas el pecado, cuando tú eres como un perro volviendo al vómito, comiéndote el propio vómito que habías expulsado de tu estómago, revolcándote como un cerdo en el lodo fresco, frío, refrescante, corres el riesgo de terminar como este personaje que se llama Almighty, que tiene una cruz tatuada en la frente. ¿Será él peor que yo? ¿Será Almighty peor que tú? Claro que no. Claro que él no es peor que yo. Yo pienso que yo soy peor que él. Y tú deberías de pensar que tú eres peor que él. Porque si tú estás viviendo una vida en orden con el Creador, una vida de oración, está bien, a lo mejor esto no es para ti. No debemos generalizar. Ni todo lo que sale de la boca del hombre viene de Dios. Ni tampoco las 24 horas hablamos las palabras de Dios.
Este tipo de personajes no son peor que yo ni son peor que tú. La Biblia dice, examínate y ten por superior al otro. Y ten por superior al otro. Pero él es un ejemplo de hasta dónde podemos terminar por intentar desviarnos de nuestros caminos. Gracias a Dios que muchos estamos vivos. Gracias a Dios que muchos estamos libres. Gracias a Dios que muchos estamos sanos. En mi experiencia personal, entre más conozco a el Creador, más pequeño me gusta hacerme ante Él. Hay personas que le dicen al Creador, dame lo que me merezco. La vida me va a retornar lo que yo me merezco. La verdad es que nosotros nos merecemos el infierno. El hombre se merece el infierno. El hombre, cuando empieza a crear el quinto evangelio, según el nombre de la persona, es acreedor al infierno. El hombre, cuando empieza a crear sus propios caminos y diseños, es acreedor al infierno. De manera simbólica te digo esto, es un simbolismo nada más, un comparativo. No es que sea algo factible o real. La Biblia dice que Dios está airado contra el pecador todos los días de su vida. Pero es un ejemplo, es algo simbólico, es una metáfora. Dios tiene más respeto por un narcotraficante. Dios respeta más al Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que a un cristiano hipócrita que no quiere reconocer que se equivocó, que está justificándose, autojustificándose, que está cauterizando su mente y su corazón, haciéndose un corazón de piedra, teniendo la cerviz dura. El hombre tuerce sus caminos y luego contra el Señor su Dios se enoja. Y en ese periodo menosprecia Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este día, domingo 17 de enero del 2021, vuélvete al Señor tu Dios, ahora que hay tiempo, porque por lo menos hoy pudiste escuchar este mensaje. Por lo menos hoy yo pude grabar este mensaje. Pero hay personas que ya ni siquiera pueden escuchar este tipo de mensajes. Hay personas que ya no pueden ni siquiera leer la Biblia. Hay personas que ya ni siquiera pueden llorar ante el Creador y decirle, perdóname, perdóname Dios, ten misericordia de mí. Dios nos libre de caer en eso. Que Dios tenga misericordia de ti y que Dios tenga misericordia de mí. Además, son tiempos difíciles, no sé si finales, pero sí son principio de dolores. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, dice Jesús. Y las personas deberíamos decir con nuestras bocas, amén, si ven Señor Jesús.
Una persona que no anda tragándose y chupando y comiendo el vómito que había expulsado su estómago, no tiene ningún problema en enamorarse de que Cristo viene. Una persona que tapa estos versículos, que tapa este tipo de mensajes, que cuando estás en las reuniones familiares, estás en redes sociales, sale un video de alguna predicación y dicen Cristo viene, y le baja el volumen, obviamente no ama a el Creador. Al contrario, lo aborrece, lo está escupiendo en su cara. Adaptando el evangelio y adaptándose esa persona a los demás para no ofender, para no agradarle, para no dejar de agradarles. En ese momento ya no estás en Cristo Jesús. Ya no estás en Cristo Jesús, te estás alejando, al menos parcialmente estás en Cristo Jesús, pero no estás haciendo la voluntad de Cristo Jesús. Ciertamente el libro de Eclesiastés capítulo 3 dice que hay tiempo para todo, tiempo para guerra, tiempo para paz, tiempo para abrazar y tiempo para abstenerse de abrazar. Cada uno examínese y cada uno vea si esta palabra es para esa persona, si están en ese tiempo o no. Solo cada uno de nosotros sabe. Podemos disimular, podemos ocultar con nuestro rostro lo que estamos pensando, diciendo, podemos disimular, pero a Dios no lo podemos engañar. Del Creador nadie se puede burlar. Él es omnisciente, recuérdalo bien, Él todo lo sabe. Él sabía que iba a ser crucificado. Él sabía que iba a ser rechazado. Él sabía que iba a nacer en un cuerpo de hombre. Y Él sabe que está viniendo pronto. Si tú en este momento te encuentras rechazando el versículo de Juan 3:16, lees Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú lees esto y ya no sientes eso en el estómago, y ya tu voz no se corta ni se quebranta, y no sale ninguna lágrima de tus ojos, algo ha pasado, algo ha sucedido. Has abrazado el pecado y has roto la palabra de tu Salvador como un perro que vuelve a su vómito. Si te ofende esta palabra, acuérdate que hay más personas como tú, no eres el único, no eres la única. Habemos más. Pero el libro de Romanos capítulo 5 versículo 20 dice que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es decir, cuando abunde el pecado en tu vida, como tú te sientas, como tú te pienses que eres, o que el Creador te ve, puede ser la verdad, a lo mejor eres la peor persona del mundo. Pero esa tristeza que llega del Espíritu Santo por causa de tus pecados te va a llevar a arrepentimiento genuino. Deja que el Espíritu Santo te contriste el corazón. La tristeza del mundo es para matarte. La tristeza de Satanás es para destruirte, deprimirte. La tristeza del Espíritu Santo
te va a llevar al arrepentimiento genuino con Creador, con el Creador. La tristeza del Espíritu Santo que se desata por causa de tus pecados, déjame explicártelo de mejor manera. El hombre peca, tuerce su camino y luego contra el Señor alza sus ojos y le dice, ¿por qué? Se enoja con el Creador. Llegan muchos sentimientos, insatisfacción, dolor, tristeza, frustración, fracaso. Todo eso. Después de cierto tiempo llega otro sentimiento a raíz, que es la tristeza. Y Dios, con su Espíritu Santo, toma esa tristeza y te jala de la chamarra de las orejas hacia el arrepentimiento genuino. No está diciendo que va a quitar la tristeza, sino que te va a llevar con esa tristeza a arrepentimiento genuino. Pero, oh sorpresa, después de eso, tú vas a conocer lo que es Romanos 5:20. Abundó el pecado y sobreabundó la gracia de Dios. Y cuando vuelvas tú a leer Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vas a volver a tener conciencia del valor de ese versículo humilde, pequeño, pero enorme. Vas a volver a sentir a tu Creador. Vuélvete a mí este día, domingo 17 de enero del 2021, donde quiera que estés. Haz esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te he fallado en esta temporada navideña, en este inicio de enero. Hice cosas que pensé que no iba a hacer. Había olvidado lo que era el pecado. Y como San Agustín estoy ahora abriéndome las heridas que tú ya habías sanado. Como un perro he sido volviéndome a comer el vómito que tú habías quitado de mí. Y como un cerdo he vuelto a revolcarme en el lodo. Perdóname, límpiame y purifícame. Quiero agradarte. Déjame conocer lo que es Romanos 5:20 y lo que es Juan 3:16. Gracias, Jesús. Confieso con mi boca que tú eres el Señor y que resucitaste entre los muertos al tercer día. Gracias, amado Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Que este mensaje te ayude, te guíe, sea de bendición para tu vida. Esto fue Evangelio Público. Mi nombre es Eduardo Tejeda y gracias totales.